Bueno, hoy es lunes 5 de mayo y vamos a dar comienzo a el encuentro de Beit Midrash de historia. Y en ese recorrido que estamos haciendo nos toca la Edad Media y hoy especialmente vamos a hablar de las expulsiones. Y vamos a hablar un poquito de lo que le pasó al mundo judío en Europa, especialmente en esos años. Esperen que voy a cerrar la puerta porque hay mucho ruido afuera. Bueno, entonces, la primera expulsión de los judíos de Europa fue en Inglaterra. Siglo XIII, finales del siglo XIII, 1290, para hay números que no hace falta que sean tan exactos, que por lo menos que entiendan las épocas. Final del siglo XIII se produce en Inglaterra una expulsión masiva de los judíos hasta que Cromwell, en 1655, más o menos, por ahí, siglo XVII, les permite volver. O sea, hay casi 400 años en Inglaterra, casi diríamos, sin judíos. Y a diferencia del resto de las expulsiones, salvo España cuando veamos, es una expulsión que no tiene regreso por esos 400 años. Básicamente por la realidad de Inglaterra de ser una isla separada del continente. Y cuando se producen los movimientos migratorios judíos de la Edad Media en Europa, que es lo que vamos a ver un poquito hoy, no hay vuelta a Inglaterra. Todo Gran Bretaña. Está bien la pregunta, es todo Gran Bretaña. Y para que a veces es muy increíble lo que genera el antisemitismo aunque no haya judíos. Porque El Mercader de Venecia, de Shakespeare, es una obra escrita en un medio donde hace 400 años que no hay judíos. Y entonces hay ahí algo que trasciende mucho más la realidad cotidiana de la gente, lo que genera el antisemitismo. Entonces, de alguna manera, salud. Vamos a intentar con esta primera expulsión ver algo de lo que puede haber pasado para que esto se instale. Nosotros hasta este momento, hasta la Edad Media europea, teníamos un antisemitismo de corte básicamente religioso. Hubo una competencia inicial entre judaísmo y cristianismo, entre judíos y cristianos. Hubo ahí una puja por ser el dueño de la verdad y hubo un reclamo a partir del siglo IV, vimos, cuarto, quinto, cuando el Imperio Romano toma el cristianismo, de acusar al mundo judío de haber matado a Jesús. Y a partir de ese momento, esa demanda va a estar acompañada siempre de una mirada que al cristiano le servía que al judío le vaya mal porque corroboraba las dos cosas, que había matado a Jesús y que además afirmaba algo equivocado. Creía en el Dios equivocado. Mantenía la costumbre que no debía mantener. El judío fracasado, perseguido, expulsado, era funcional al cristianismo que quería imponerse como verdadera doctrina de fe, como el verdadero Israel. Hasta ahí me siguieron, sí. Hasta ese momento teníamos un antisemitismo de tinte religioso. Bueno, ¿qué va a pasar? En los años siguientes a... Esperen que no sé si hay poco internet, pero tengo dos personas para admitir que justo vi. Ahí sumé. En los años previos hay un gran enriquecimiento de judíos producto del comercio. Sí. En los años 800, 900, 1000, el judío se especializa en el comercio y es el puente entre Oriente y Occidente. Y en ese comercio cuenta con grandes ventajas. La primera es que el mundo romano, que venía heredado del mundo griego y que va a heredar el cristianismo,
no tiene una buena mirada del comercio. El ser comerciante no era algo bueno. El hacer negocio no era algo valorado. De hecho, el mundo griego valoraba el ocio y el negocio es la negación del ocio. Entonces hay una mirada que va en contra de esa profesión. El judío, desde lo filosófico y desde lo religioso, no tenía ninguna restricción con el comercio. Y tampoco tenía ninguna restricción con la ganancia, cosa que parte del mundo cristiano tenía ese discurso. Entonces el judío se desarrolló y se expandió y creció económicamente, primero anclado en el comercio. Y así es como Guillermo, en el siglo XI, no importa, los hace llegar a Inglaterra en buenas cantidades. El judío llega a Inglaterra atraído porque había tenido cierto éxito en lo económico. Entonces, sí, todavía no, falta, para eso falta. Para eso, en Inglaterra, Guillermo va a hacer un régimen que es lo que conocemos hoy como el régimen feudal. Va a hacer que toda Inglaterra sea propiedad del rey. Va a dividir a la tierra en nobles que van a ser los dueños, no, los dueños no, los que administran parte de esa tierra, pagándole al rey una renta por esa tierra que le pertenece a la corona hasta el día de hoy. Toda la tierra de ellos es de la corona, no es de... Se vende por 99 años, no sé, no es... entonces, hay una división, hay una selección de nobles que reciben la administración de la tierra y las personas van con la tierra. Son lo que después conocemos como vasallos, pero eran como esclavos. Entonces el señor feudal o el noble era el dueño o el que administraba, pagaba, pero explotaba la tierra y a la gente que venía con ella. ¿Está bien? Bueno, los judíos tienen una excepción. Los judíos le pertenecían directamente al rey. Nadie tenía, por eso te dije lo de la tierra viene después en Europa. Acá nadie es dueño de tierra. No es que el judío no podía, nadie. Los señores aristócratas tenían la administración de la tierra, obviamente ningún judío estaba en esa categoría, pero los judíos dependían directamente del rey. Y con ese arreglo, que es en algunas cosas ventajoso, pero en otras muy desventajoso, se instalaron en Inglaterra o en Gran Bretaña. Esa instalación se produce con la ventaja de que tiene un régimen especial que los cuida, pero con la ventaja de que es una incertidumbre total, porque el rey cambia de idea y se cambia todo. Y el rey podía disponer de los judíos sin pasar por ninguna otra instancia. Ese beneficio fue porque, lo que dije recién, que atraídos por el éxito comercial, los sumó, pero una vez instalados, se suma una nueva ventaja. Y es que el cristianismo prohibía el préstamo con interés entre cristianos. ¿Por qué el cristianismo prohíbe el préstamo con interés entre cristianos? Porque está en la Torá. Y la Torá prohíbe el préstamo con interés entre judíos. Pero no dice en una lectura posible, en otra sí, no dice que no le podés prestar con interés a otro pueblo. Entonces los judíos, además de ser buenos comerciantes y llegar y establecerse con relación directa con el rey, se transforman en los grandes prestamistas de Inglaterra. Todo esto que les digo después se puede replicar en Europa con otras ciudades, con otras características, pero a grandes rasgos, con el mismo formato. Por eso decidí detallarlo un poco acá, para no verlo en cada lugar, pero es una situación bastante parecida con el resto. Vos decís que le pertenecían al rey, los judíos. Quiere decir que negociaban en nombre del No, pertenecían al rey significa que dependían de la voluntad del rey. ¿Tenían libertad para No, negociar? la palabra libertad no existe en la Edad Media, amigos.
No existe la palabra libertad. Significa que el rey los instaló y podía acordar qué podían hacer y qué no podían hacer con la voluntad del rey. Y les daba permisos o les quitaba permisos con esa arbitrariedad. No dependían de los nobles, que tenían a su gente a cargo, que eran los esclavos de cada noble, pero los judíos jugaban con las reglas que el rey les permitía. El rey le ponía como comercial. El rey ponía las normas de todo, ponía el marco con el que se jugaba. La gente, los judíos, se transforman en grandes prestamistas. Y eso obviamente dinamiza una economía. Ustedes saben, la economía cuando tiene préstamos es dinámica, pero exponía a los judíos a ganarse el odio de todos. Porque tenían un acuerdo especial con el rey, porque les iba bien económicamente y porque después tenías que pagar, cuando todo aquel que le pide prestado al otro plata, en el momento que el otro te presta plata, lo amás. Cuando tenés que empezar a devolver la plata, dejás de amarlo. Y al poco tiempo lo empezás a odiar y después lo querés matar. Bueno, eso es lo que le pasó a los judíos. Pero además, el rey, con lo que les dije antes que era arbitrario, les ponía una tasa de pago a los judíos. Cuando veía que a los judíos les iba bien económicamente, ¿qué hacía el rey? Le subía la tasa. Y cuando el judío te sube la tasa, ¿qué hace el judío? Sube los intereses. Y entonces la persona que ve que el rey le subió la tasa, no, lo que ve es que el judío te sube los intereses. Y se transforma en usurero y en alguien que te quiere sacar y chupar la sangre. Y en realidad son las condiciones que le toca jugar en ese mercado complicado. Entonces, acá empieza a agregarse al antisemitismo de corte religiosa un antisemitismo de corte económica, producto de un éxito económico, de una profesión no muy querida, pero asumida porque no te quedan muchas opciones, y producto de las condiciones con las cuales tuvieron que ejercer esa profesión. Entonces, en Inglaterra o en Gran Bretaña, como una de las opciones, tenemos que los judíos empezaron a ser odiados, despreciados, pero aparte, empezó a haber mucha gente que le convenía que a los judíos los echen. Le digan plata. Para no pagar. Igualmente esa parte le salió mal, porque cuando los echan, el rey se queda con todas las deudas que tenían los judíos. Pero sí le aumenta al rey las ganas de echarlos, porque se queda con toda la deuda que tenían acumulada los judíos. Entonces hay una combinación de situaciones y de factores que agregaron un corte nuevo antisemitismo, que hicieron muy endeble y muy frágil la vida de los judíos en Europa y que los expusieron a los caprichos de los que gobernaban o de los poderosos, y el modelo los fue perjudicando. Después vamos a ir viendo, no lo vamos a ir viendo acá, pero después van a ver, si quieren, que esos modelos se fueron perfeccionando y empiezan a hacer lo que es el banco de a poco. Porque cuando los judíos descubrieron esto, si yo te presto plata a vos y vos me firmás un pagaré, yo endoso el pagaré y se lo doy a otra persona. Entonces, cuando vos me expresas a mí, la deuda queda vigente y nadie se puede apropiar. Entonces, todo eso va dando origen a instrumentos financieros que después van a incorporar parte, claro, de las ideas de bancos, y no solamente de bancos, sino de bancos multinacionales. Porque la única manera de protegerse era que el que tenía ese pagaré vivía en otro lugar. Martín. Sí. Perdón esta pregunta, a ver, tal vez estaba respondida implícita, pero si los judíos, digamos, venían siempre siendo minoría, de alguna forma Ahora repito. controlados y perseguidos, ¿cómo es que pasan a ser capitalistas y prestamistas y a tener todo ese capital? En definitiva, eso los pone en una situación de cierto poder respecto a... Pero por eso conté que con el comercio que le hicieron los siglos anteriores. Claro, lo primero que conté. Sí, yo escuché esa parte, pero digamos, eso es lo que los transforma en capitalistas. No, el que les haya ido bien en el comercio los transforma en personas con poder adquisitivo o con bienes. Eso lo van a multiplicar con el préstamo. Y no piensen, todavía no estamos hablando de los empréstitos de los estados nacionales, que es en el siglo XVIII, XIX. Los judíos financiaron la construcción de los ferrocarriles.
Los judíos financiaron las obras más importantes, el Canal de Panamá. Hay un montón de ejemplos de obras monumentales que fueron financiadas con fondos judíos. Pero acá estamos hablando del siglo XII, XIII, XI. Estamos hablando de esto en su forma más incipiente. No, para agregar una cosita. Digamos, los judíos, al no poder acceder a la tierra, toda la tasa de ahorro, todo lo que ahorraban, lo ponían a los préstamos. Al banquero amigo que Nadie más tenía tierra, señor. no, pero lo compraban. Está bien, pero digamos, no es que había otro que sí tenía tierra. No, tierras no tenían. Estás imposibilitado de comprar tu casa. No. Digamos, todo Claro. tu ahorro, El judío transformaba su ganancia en metal. Y ese metal además lo juntaba por familia. Y además, el judío que estaba globalizado, conectados con otros judíos de otras ciudades, tenía sucursales naturalmente. Los grandes bancos judíos del siglo XVII-XVIII, que se van a formar como las grandes casas de banco, una de las grandes ventajas es que eran toda familia. Y la casa de Alemania, con la casa de Inglaterra, con la casa de Francia, eran toda una familia. Entonces tenían la gran ventaja de estar globalizados y de tener esas conexiones judías por el mundo y la confianza y la acumulación de capital compartido y bueno, todo eso que se puede ver. A ver. Pero ¿cómo, viste que tenían estos beneficios los judíos? En ese momento, ¿cómo certificaba yo que era judía? Que no había certificado de judía. Bueno, acá es cómo se certificaba que uno era judío. En la antigüedad, en ese momento, en la Edad Media, no existía el Estado Nacional que conocemos hoy. Y la gente vivía su vida ligada a su institución religiosa. Los nacimientos, los casamientos y los fallecimientos se inscribían en su propia fe. Entonces, la iglesia manejaba el registro de la gente que pertenecía al catolicismo. La sinagoga manejaba a la gente que pertenecía al judaísmo. Entonces, vos no podés vivir solo. Pero si aparecía un X, se decía, No existe eso. La gente no se trasladaba. El judío, la gente viajera que hay hoy, no existe. O sea, vos estabas en un lugar, nacías en un lugar, pertenecías a una comunidad. Acuérdense lo que le pasó a Spinoza. Lo peor que te pueden hacer es excluirte, porque te quedas en la vida solo. No se imaginen la vida de hoy hace 800 años. Era otra vida. Esa otra vida estabas ligado a tu institución y todos sabían. Pero además, y me quedé porque se lo iba a decir un ratito, pero ya lo adelanto, nace en el siglo XIII la formalización de la idea de que los judíos tienen que llevar un distintivo en la prenda de vestir que remarque que es judío. ¿pero nace desde los judíos? ¿O No. Bueno, ¿qué es eso? Esto tiene su antecedente en que ya los musulmanes hacían a los cristianos y a los judíos usar algún tipo de distintivo. Digo algún tipo de distintivo porque no fue siempre el mismo, porque fue cambiando, porque depende de la ciudad, depende del lugar. No hay uno solo. Pero la primera, ¿se acuerdan que les dije que para los musulmanes éramos dimis y éramos nosotros y los cristianos pueblos del libro? Bueno, los cristianos y los judíos debían llevar un distintivo para que todos sepan cuáles son los dimis. Y entonces se implantó primero con los musulmanes, pero no era despectivo, al contrario, tenía una categoría no tan mala comparado con otros. Después el cristianismo lo va a empezar a implementar y en el siglo XIII uno de los papas, creo que fue Inocencio, no me acuerdo exactamente, lo puso con la reglamentación para que los judíos lleven un distintivo en la prenda, que a veces era un círculo, que a veces era una forma de Torá. Lo que sí apareció en aquel momento es el color amarillo. Si bien en algunas ciudades era rojo, el amarillo empieza a aparecer no con el Maguen David, que es lo posterior, pero sí la idea de algo amarillo y algo que te identifique. Siglo XIII, Inocencio, es Inocencio III, si no me equivoco, pero no importa, lo hace ya más formal como papa en la iglesia. Pero son diferentes regiones y lugares de Europa donde los judíos tienen que mostrar con su vestimenta que son judíos. Volviendo a lo que les venía contando, a partir de esta aparición de una nueva capa de odio a los judíos, que ya no es solamente religiosa, sino que es económica, aparecen los nuevos mitos
discriminatorios contra los judíos. Dos son los más habituales y los más comunes. Uno se llama el judío errante. El mito del judío errante tiene diferentes formas, no hay una sola, no está escrito en ningún lugar. Es como, pero ¿qué dice ese mito? Que cuando Jesús estaba trasladándose con la cruz para su calvario, no sé cómo se llama, en el momento que lo crucifican, él está en ese proceso y un judío lo carga o él le pide agua a Jesús a un judío y el judío no le quiere dar. Hay como diferentes versiones, por eso es un mito. Digamos. Lo importante es que hay un judío que está presente en el sufrimiento de Jesús y no lo ayuda y lo carga, lo humilla, lo burla. A partir de ahí, ese judío es condenado a ser un judío errante por la tierra hasta la venida nueva de Jesús. Cuando venga, saben que están esperando que vuelva Jesús. ¿Sabían? Como nosotros esperamos al Mesías, ellos esperan el regreso de Jesús. Hasta que llegue, el judío está condenado a ser un judío errante por el mundo. Y tiene que estar siempre en situación de pordiosero, de errante, sin casa, sin lugar, sin afinco, sin propiedad, sin nada, hasta que pague por lo que le hizo a Jesús. Ese es uno de los grandes mitos antijudíos, y otro es el famoso libelo de sangre. El libelo de sangre también tiene muchas versiones y muchas ideas distintas. Dice que los judíos necesitamos sangre de chicos cristianos, especialmente para elaborar matzot. No sé de qué se ríen porque es obvio, es clarísimo. Es evidente que la matzá tiene... No importa, no tiene que ser racional esto, no tiene que ser creíble. Son estas cosas que incluso hoy, en el siglo XXI, la gente gana poder haciendo correr mitos de cosas que son mentira y todo el mundo sabe que son mentira, igual corren, igual la gente los cree, igual... entonces, el libelo de sangre, perdón, el libelo de sangre dice que los judíos secuestramos y matamos cristianos para ritos satánicos que tenemos que cumplir. Sí. Y obviamente, chicos especialmente. Y eso, obviamente eso va a ser difundido y cuando desaparece un chico en cualquier poblado, no hace falta investigar nada, son los judíos. Y saben que desde hace 1000 años, desde hace 2000 años, desde hace 5000 años hasta acá, desaparecen chicos. Lo vemos hoy en día, que está todo con cámaras y todos igual desaparecen chicos. ¿Por qué? Porque hay tráfico sexual, porque hay tráfico de órganos, porque hay venta de chicos, porque hay esclavización, por las razones que sean. Entonces, cuando un chico desaparecía, o porque alguien de la familia lo mataba. Y entonces hay un montón de casos, donde se hacen acusaciones a judíos. Eso despierta un pogrom, un ataque en masa contra los judíos. Y después de un gran tiempo aparece el responsable verdadero de quien mató o quien secuestró o quien le hizo algo al chico. Y como en todos lados hoy en día aparece en pie de página, de ninguna página, no había hojas, digamos, aparece muy light la verdadera razón que hizo desaparecer el chico. En el medio, expulsiones, pogroms, matanzas y demás. Vicky. Fabián, Espera. Desde esa época es que se reemplaza en la que hará el hueso de un cordero, que puede parecer el hueso de un chico, con un hueso de pollo o algo así, que por lo menos no simbolice nada parecido. No, porque en realidad otra razón era económica y era bajar los costos para que la gente, todas las familias tengan la posibilidad de hacer una quedada. Hay como diferentes explicaciones. Julio. sí. En esa época, en la Edad Media, también no había un mito que se culpaba al pueblo judío de las pestes en las cuales acusaban de envenenar las aguas. Todavía no aparece eso es posterior. Estas son las primeras ideas centrales que aparecen en esta nueva configuración de un antisemitismo, que como siempre, uno estudia 1290 expulsión de los judíos, no se llega ahí de la noche a la mañana, empieza a haber
estos mitos, esto empieza a despertar algunos pogroms. Cuando yo digo pogrom, ¿todos saben lo que es un pogrom? ¿Seguro? Ok. No, un pogrom es un levantamiento teóricamente autogestado por la gente de un lugar en contra de los judíos con la mirada pasiva de las autoridades encargadas de la defensa o protección del lugar. No cualquier cosa es un pogrom. O sea, un pogrom es un ataque masivo de la gente común contra los judíos y las autoridades mirando por otro lado. ¿El término pogrom se usa solamente contra los judíos? Ese término pogrom es para hablar de nuestra situación, sí. Bueno, hay un primer pogrom más o menos 100 años antes de que nos expulsen de Inglaterra, digamos, fin del siglo XII, hay un segundo pogrom, empieza el distintivo a usarse, vamos, hay todo un proceso hasta que están las condiciones dadas para que el rey expulse a los judíos, se quede con las deudas, termine con el problema y deje contenta a la gente que los odiaba y demás. Martín, ¿habías levantado la mano? ¿Ya pasó? No, lo que iba a decir era que no era una pregunta, que respecto al libelo de sangre, yo leí hace algún tiempo que muchos de esos chicos que fueron asesinados, no sé si muchos, algunos, fueron hechos santos por la iglesia y en algunos lugares continuaron hasta la actualidad adorados como santos. Y entonces se generó alguna controversia con eso. No sé si finalmente lo revirtieron o no, pero creo que en algunos lugares de Europa. Bueno, acá Martín agrega algunas cuestiones respecto a qué pasó con algunos de esos chicos que fueron desaparecidos y que después la iglesia tapó datos y demás, pero bueno, sería como algo que no hace al corazón. Echan a los judíos de Inglaterra, o de Gran Bretaña, y van básicamente a Francia, a Países Bajos y a Polonia. Siglo Julio XIII. Finkelstein quería hablar, Fabi. Ah, ¿ya habló? ¿De vuelta? Ah, ¿Fue lo que dijiste antes? listo. Sí, lo que dije antes. No, Perfecto. está bien. Ok. Entonces, los judíos que ya estaban en Europa, acuérdense que llegamos con los romanos, ya estábamos en Italia, ya estábamos en España, habíamos empezado a expandirnos un poco, estos movimientos comerciales nos hacen expandir más y estas expulsiones nos hacen expandir más. Pero toda esta época, siglo XIII, XIV, XV, los judíos se concentran del centro de Europa hacia Occidente. O sea, están en España, están en Francia, están en Alemania, están en Países Bajos, es el centro de Europa hacia Occidente. Digo esto porque a partir de lo último que veamos hoy, que es la expulsión de los judíos de España, la realidad de los judíos se va a hacer del centro hacia Oriente. Por ahora estamos del centro hacia Occidente. Sí. ¿Sabe en ese momento cuánto porcentaje del mundo éramos? No, ¿qué porcentaje de la población mundial éramos? No lo sé. Alguna vez leí que cuando se expulsaron de España éramos el 10% de la población de España, pero no estoy tan seguro de ese lugar. Y era el lugar donde más concentración de judíos había de toda Europa. No tengo ese valor, no lo sé. Yo no Cuando lo sé. fueron a esos países con la misma actividad comercial, Sí, no tenías ninguna alternativa porque cuando llegabas a estos lugares que te instalabas, que te habían expulsado y que venías, te encontrabas con que, alguien lo dijo, y ahora sí, la legislación no te permite comprar tierras. La legislación no te permite sumarte al ejército. La legislación no te permite muchas de las profesiones independientes de aquel momento. Te limitan o te prohíben el ingreso a universidades o te lo restringen. Entonces, claramente al judío no le quedan muchas más profesiones que el comercio y el préstamo. Porque no pueden hacer otras cosas y porque se especializaron en eso que respondía a la posibilidad de vivir, de acumular, y le fueron encontrando la vuelta para llevarse con ellos lo que podían producir. Ah, ya te dejo con una... Fabián, Espera que tengo una persona acá y después con una cuestión importante para tener en cuenta en esto. La mayoría de las profesiones que va a tener el judío
en esos momentos, va a ser una profesión que le permita trasladarse con facilidad. No vamos a comerciar con grandes volúmenes de cosas livianas y que ocupen mucho espacio, sino que con piedras preciosas o algo chiquito, fácil de esconder, fácil de trasladar. Después más adelante, no va a haber grandes pianistas, va a estar lleno de violinistas. No, toda la idea del judío, a partir de esto, va a ser comerciar con cosas de poco volumen, fácilmente escondibles, fácilmente trasladables y posibilidad de reinstalarte económicamente rápidamente en otro lugar. Tengo una pregunta acá y otra allá. A ver, dale. No, tres, son tres. Dos, si nunca volvieron a Gran Bretaña los judíos que están ahora viviendo en Gran Bretaña. No, conté 400 años. Cromwell los dejó volver. 1655 pudieron volver. ¿Cuántos eran? No sé. ¿Y la tercera? Los intelectuales, digamos, que no comerciaban, que podían seguir con su trabajo intelectual o cómo era. Los intelectuales o los que estudiaban la Torá, cómo vivían. La vida judía siempre se organizó alrededor de la Keilah. Y esa organización hacía que algunos trabajaran en actividades rentables y tuvieran plata, como hoy, y otros trabajaran en la vida comunitaria y vivieran de lo que la gente con plata aportaba, y ellos, por ejemplo, devolvían educando hijos, acompañando en celebraciones, o escribiendo o enseñando. Entonces, la vida judía se organizó siempre de esa manera. Estaban los que trabajaban y tenían plata, y estábamos los que vivíamos de lo que otros ganaban, haciendo nuestro trabajo, que es otro, que no es comerciar, pero sí es aportar enseñanza, conocimiento, ritualidad, carne kasher, moel, las profesiones que hacían o permitían el desarrollo de la vida judía. Y esa es la forma en la que todos tenían subsistencia. No todos eran comerciantes. Julio, después ya, y si vos querés... Reafirmando un poco el tema de España, cuando estuve en una sinagoga, que es un lugar que queda, digamos, muy poquito, me habían dicho que alrededor de 1200, 1300, la comunidad judía representaba casi el 20% de Barcelona. Y tal es así que hay barrios, viste, Montjuïc o algo que está relacionado a lugares donde vivían los judíos, que era muy importante. Ahora prácticamente no queda nadie, pero... Sí. Y Barcelona era uno de los grandes centros de la comunidad judía y un gran centro místico judío cabalístico. Gerona, Barcelona, hay ahí algunas zonas que eran muy, muy importantes. Una pregunta ya tengo. Trataba de movilizarte y llevar cosas de valor que eran chiquititas. Yo leía hace un montón de tiempo, no me acuerdo el nombre, que era un judío en Praga que era francés, que se llamaba algo así como Historia del Judío Errante, y vinculaba, yo no tenía el concepto que vos dijiste de Jesús, no lo tenía, pero sí el tema de que el judío errante, el que se iba de un lado al otro, llevando sus bienes que eran muy transportables, digamos, como lo del violino además. Tal cual. Es ese, tal cual. Trajo un ejemplo de un libro que se llama El Judío Errante, donde se narra algo de lo que hablamos recién nosotros. Bueno, a partir del siglo XIII y la expulsión de los judíos de Inglaterra, nos vamos al siglo XIV, y el lugar que me quiero centrar en el siglo XIV es Francia. A diferencia de Inglaterra, en Francia hay varias expulsiones durante el siglo XIV. No hay una zona de una Francia unificada, sino que en diferentes regiones, en diferentes lugares, los van echando durante todo el siglo y los judíos van teniendo que abandonar, en algunos casos volver, los expulsan de un lugar, se van a otro lugar de Francia, los expulsan, van a otro lugar de Francia, en algunos lugares cambian de país, se van para un lado o para el otro, para Oriente o para Occidente, pero algunos van atravesando y volviendo, y después van a expulsar de España y de Portugal y van a volver a Francia. Por eso no pasa lo que pasa en Inglaterra. No queda 200, 300, 400 años sin judíos. Cosa que va a pasar en Inglaterra y cosa que va a pasar, vamos a ver hoy, en España y Portugal. Francia, al quedar en el camino y al no tener esta unificación que tenía Gran Bretaña y demás, va a haber expulsiones, persecuciones, pero va a seguir habiendo judíos en diferentes ciudades, en diferentes momentos, con estos pases. Bueno. El religioso
más el económico. El religioso venía de antes, se le suma el económico. Y lo que les dije en Inglaterra, que fue desde siglo XIII hasta el siglo XVII, en Francia es del siglo XIV hasta la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es la que va a emancipar a los judíos. Ya lo vamos a ver en un encuentro acá. Clave en la historia de los judíos, la emancipación de los judíos a partir de la Revolución Francesa, tema que vamos a estudiar en 1 o 2 encuentros. ¿Está bien? Sí. En estos periodos no hay ningún líder sobresaliente del pueblo judío. Bueno, vimos el de Maimónides, que está dentro de este periodo. Por supuesto que sí, la figura más reconocida es de Maimónides, y después hay muchos líderes, figuras reconocidas de diferentes lugares. Bueno, en el siglo XIV. ¿Hay una pregunta? No. Yo quiero preguntar si era Midrash o era costumbre. Mi padre en el Sidur anotaba el nombre y la fecha en el calendario judío de cada hijo que iban naciendo. ¿Esto qué es, Midrash o era una forma de él? Samuel, qué lindo que estés acá. Es lo que conté antes. No existían los registros civiles antes del siglo XIX y XX. Los nacimientos se anotaban en las sinagogas y en los libros de oración. Era la manera en la que la familia registraba los nacimientos y la institución hacía lo propio y registraba los nacimientos. Después hay un momento donde esas cosas se superponen. Hay registro nacional, pero la gente mantiene la costumbre. Entonces hay tiempo donde había un registro nacional y la gente igual anotaba en la sinagoga y en su sidur personal los nacimientos de la familia, los fallecimientos, todo. Entonces, sí, para eso no es Midrash, es parte de nuestra historia y así vivimos. Lo primero que Gracias. en cada ciudad, en cada país, ir a los registros. Tal cual, acá dicen, los nazis cuando conquistaban las ciudades, lo primero que hacían era ir a las sinagogas y buscar los registros de las familias que vivían en ese lugar. Bueno, el siglo XIV, que es el que estamos viviendo con Francia, como centro y eje, pasa igual también en España, tiene un acontecimiento que va a ser tremendo en su impacto y va a ser quizás uno de los factores que va a llevar a la expulsión de los judíos de España después. Me refiero a la peste negra. A mediados del siglo XIV, por una cuestión de una rata en un barco, empezó la peste negra. No, parecido al COVID. Parecido al COVID. Ese era un murciélago en un mercado chino. Pero sí, tal cual. Esa peste negra diezmó, creo que fue 1/3 de la población europea total. O sea, fue tremendo lo que impactó, lo que provocó en muertes, en hambre, digamos, cambió la vida. Y cuando te pasan esas situaciones, te aparece un Trump que busca culpables. China fue el que inventó, no importa, yo no sé si es verdad o mentira, pero las épocas así de desgracia generan la búsqueda de culpabilidad y cambian las condiciones de los lugares. Entonces, yo no puedo afirmar que haya sido esto lineal lo que voy a decir, pero acá aparece una nueva dimensión del antisemitismo, que es el antisemitismo producto de mejor vida judía que no judía. ¿Qué significa esto? A partir de la peste negra, pero antes y después, así que por eso no sé si decir que fue por esto, pero tiene que ver con lo que les voy a contar como tema de fondo. El no judío veía que en la mayoría de las situaciones de infecciones y de contagios, los judíos estaban afuera de esa situación. Se moría porcentajes de no judíos mucho más grandes que porcentajes de judíos. Y entonces
es evidente, es claro, es obvio y es científico que si los no judíos se mueren y los judíos no se mueren, es porque los judíos envenenan a los no judíos. ¿No? 1 más 1. Entonces, con esa mirada aparece como una dimensión de un antisemitismo biológico, no sé cómo llamarlo. Sanitario, gracias. Un antisemitismo sanitario que es producto de dos grandes situaciones. Una, judíos y no judíos vivían separados, pero judíos, musulmanes, católicos, cristianos, todos vivían separados. Y segundo, las leyes higiénicas del pueblo judío estaban ahí y los demás pueblos no las tenían. Nosotros, hasta Pasteur, no sabíamos que había que lavarse las manos. Bueno, los judíos nos lavamos las manos antes de comer. Los judíos vamos a la mikve y nos bañamos. Bueno, todo eso, y la mikve tiene que ser agua viva, agua que corra, no es que es un lugar estancado. Entonces, con todas esas situaciones, evitamos muchos contagios. Cuando además se contagiaban y nosotros no, pasaban estas cosas. Nos acusaban de esta situación. La peste negra, 1348, mitad del siglo XIV. Bueno, ahora quiero contarles la instalación de un nuevo tribunal en la iglesia para después hablar de la comunidad judía de España y terminar el encuentro de hoy. Me quedan 9 minutos. ¿Qué es la Inquisición? Inquisición viene de la palabra investigar, inquirir, investigar, preguntar. Bueno, la Inquisición nace dentro de la Iglesia Católica para investigar a las personas que atenten contra la fe. Y esa Inquisición que tiene como objetivo investigar a la herejía, lo que va en contra de la fe, como delitos que puedan alterar eso, van a ser en el siglo XII, final del siglo XII, 1184, no sé, no importa, exacto. Nace esta Inquisición con el objetivo de dirimir las corrientes internas de la Iglesia Católica que altera el dogma de fe de la Iglesia. No nace contra los judíos, nace contra los católicos disidentes. Si la Iglesia dice que tiene que haber celibato y el Papa define, esto es un ejemplo, ¿no? Que tiene que haber celibato, y viene una corriente, la primera gran Inquisición nace contra los albigenses, una rama separada de los católicos, no importa. Después, si quieren, les interesa, googleenlo, albigenses. Y ellos decían algo distinto, y la Iglesia no puede permitir eso, porque es una estructura vertical. Justo ahora estamos en épocas de definirle el vértice superior de la Iglesia. Bueno, esa Inquisición era para perseguir a los disidentes de la fe. Y esa idea de una Inquisición que se ocupa de eso va a ir mutando y va a empezar a ocuparse de los disidentes de otras religiones. Y va a empezar a controlar a los judíos, a los musulmanes, a los no católicos también. Eso es un cambio que va a tener esta Inquisición, que de ser un órgano interno de la Iglesia, distribuido en los obispos, quienes eran los encargados de controlar estas minorías católicas, pasa a ser el Papa el que comanda a un ejército de fieles, que era generalmente una de las líneas internas de la Iglesia la que se ocupaba de esto, para perseguir a todos los que no son católicos. Y entonces le dan el poder al Papa, que lo delega en quien él quiere, la posibilidad de perseguir, torturar y matar a los que no cumplan con los requisitos que la Iglesia dictamina. No fue sobre todo contra los... En algunos lugares y en algunos momentos, sí.
pero la Inquisición no nace para combatir judíos, ni tiene su única función en combatir judíos. De hecho, la Inquisición, que va a empezar en Francia y que se va a ir expandiendo y que va a tener su epicentro en el siglo XV en España, va a llegar acá en el siglo XVI, al virreinato del Río de la Plata. ¿Cuántos judíos había en el virreinato del Río de la Plata? No, algunos que vinieron con Colón y Colón mismo, pero no estaba lleno de judíos. No estaba lleno de judíos. Sin embargo, acá en el virreinato, hasta 1800 y pico, hubo Tribunal de la Inquisición en funciones. Y si algún día van a Lima, Perú, que otro retiro podemos hacer chivi en Lima, Perú, está el Museo de la Inquisición. Y pueden ir a ver, tenían registro de todo y hacían todo lo que les conté recién, persecuciones, torturas y matanzas de gente por estas cuestiones de creencias o de los credos. La que abolió la Inquisición. Bueno, la esclavitud seguro. Puede ser la Inquisición también. Bueno, puede ser. Entonces, fíjense que no es un tema solo con los judíos, que es un tema que duró muchos siglos en la iglesia y que provocó un desastre tremendo. Sí, perdón. Cuando empezó la Inquisición, ¿ya permitía la conversión de la gente o directamente? La conversión la iglesia la permitió siempre. El que no permitió la conversión es el nazismo, que es una capa distinta de antisemitismo con pseudocientífica que hace que esa judeidad no se saca con nada. La iglesia, cuando estableció la Inquisición, era, por algunos momentos, impedir corrientes internas disidentes, en momentos impedir que los judíos vivan su vida judía y luego, básicamente, controlar a los judíos que se habían convertido al cristianismo, que no mantengan su judaísmo en secreto. Y esa fue la gran función de la Inquisición en la España del siglo XV. España del siglo XV, centro de la vida europea, potencia mundial. O sea, España era Estados Unidos en el siglo XX o Gran Bretaña en el siglo XIX. Era la potencia del siglo XV. Y en esa potencia del siglo XV se va consolidando a medida que los reyes de España van recuperando la tierra que los musulmanes habían conquistado y los van expulsando. Y va volviéndose esa España cada vez más católica, cada vez más unificada, hasta que cae Granada, último bastión de esa conquista musulmana, y se quiere hacer de una España potencia, imperio mundial, algo unificado. Y utilizan a la iglesia a través de los reyes, asumiendo ellos la tarea inquisitorial, o no sé cómo se dirá, que ya no es solamente el Papa, que ya no son los obispos, sino que es los reyes de España son los encargados de fiscalizar y de hacer cumplir la Inquisición. Y le dan, por ejemplo, poder a Torquemada como máxima autoridad en España, y Torquemada es Torá quemada, es un judío converso, era rabino. Y se transforma en obispo, es el obispo que es el consejero o es el, ¿cómo se dice cuando vos te confesás con? Es el confesor de la reina Isabel. Y él, que era judío y que se había convertido, se transforma en obispo y se transforma en la autoridad más importante de la Inquisición de esa época en España. Y le cuento este ejemplo como una muestra más de lo que a veces pasa con los propios perseguidos, con las minorías perseguidas, que para salvarse se transforman en los peores ogros o verdugos de sus propios correligionarios. Porque la naturaleza humana te quiere salvar, y ¿quién va a conocer y entender a la vida judía mejor que un judío? Entonces le voy a dar 2 o 3 ejemplos de esa época de la Inquisición y cerramos porque me van a matar. 2 o 3 ejemplos de esa época de lo que hacía la Inquisición.
Pleno invierno. Caminaba por afuera de las casas de los conversos. Salía humito de la chimenea, tenían la fogata prendida, tenían la estufa prendida. Si en Shabbat no salía humo de esa chimenea, esa familia era judaizante. Practicaba el judaísmo en secreto. Analizaban con quién se casaban las hijas o los hijos de las familias conversas. Si solamente se casaban con otra familia conversa, seguían siendo judíos en secreto. Procesión también era. Sí, los encarcelaban, los torturaban y o los mataban, depende de la situación, el momento. Tercera situación. Si solamente comían carne comprada a otro judío converso, es porque seguían siendo judíos en secreto. Esas eran las cosas que podían controlar. Después no podían controlar, y se sabe hoy que muchas familias católicas españolas heredaron la costumbre de bajar al sótano el viernes a la tarde y prender 2 velas. Habrán perdido el judaísmo en algún momento, pero la costumbre la mantuvieron. Y eso no puede ser descubierto desde afuera. Sí te pueden descubrir algunas de las cosas que les conté, como algunos ejemplos, para que vean a qué se dedicaba desde tribunal, y encarcelaba, torturaba o mataba, y había que delatar. Si vos eras judaizante y te descubrían, tenías que te obligar a delatar a otros. Era un tribunal, como después aprendimos, que otros replicaron. Bueno, así que vimos un poquito las expulsiones a grandes rasgos de los judíos de Europa Central, de Gran Bretaña, de Francia, de España, y hay más, y por supuesto esto es inacabable. Y el próximo encuentro, que no es el lunes que viene, el otro, seguimos con la expulsión de los judíos de España y con la realidad de europea que migra de Europa Occidental a Europa Oriental. Chao amigos, gracias. Me voy rápido.